Está grabando. Perfecto, vamos. Ahí están. Acá está el chat. Perfecto, está grabando. Bien, vamos con nuestra presentación. Ahí está Profe, nuestra disculpe una presentación. pregunta. En mi caso, ¿por qué no me aparece el chat? No sé por qué. Yo no tengo idea, jovencito. Es el Teams. No tengo idea. ¿Al- ¿Alguien más le ocurre lo mismo? O sea, que no le aparece el chat de la llamada. A mí no me parece. A ver. Ahí está. Bueno, ahí está. Mire, vamos a entrar en un nuevo concepto, pero que está relacionado con lo que hemos visto la semana pasada y lo que hemos repasado ahora. La fuerza como un efecto de lo que nosotros denominamos campo. Y esos dos conceptos tienen relación. Vamos a ver cómo. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, eh, estamos de acuerdo que la fuerza eléctrica es un fenómeno que es una fuerza de campo. ¿Qué será una fuerza de campo? ¿Les resulta familiar la idea de campo gravitatorio, jovencitos? Sí, de gravitatorio del planeta, ¿qué? Del planeta. ¿Cómo se hace evidente una fuerza de campo gravitatorio? Tú pones un objeto que tiene masa en las proximidades del planeta Tierra, ¿y qué le pasa al objeto que tiene masa? El planeta lo atrae. El planeta lo atrae. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar si pongo un cuerpo cargado dentro de la habitación? Y si no hay ninguna otra carga, el cuerpo cargado se queda acá. Ahora, si tú ignoras que hay un cuerpo cargado en tu habitación y pones una carga más pequeñita y notas que la carga se mueve, ¿vas a decir que hay una carga presente además de la carguita en la habitación? ¿Cuál sería la causa? Repita Están la pregunta, interactuando profe. las dos cargas. Claro, hay una atracción eléctrica o una repulsión eléctrica. Recuerda que las cargas eléctricas se mueven si es que hay atracción o repulsión. Ahora, si yo pongo en la habitación una carga y veo que se mueve, digo, por acá cerca hay otra carga, porque esta carga se está moviendo. Entonces, el ejemplo que te acabo de explicar es una explicación de lo que decimos que afirmamos que la fuerza eléctrica es una fuerza de campo. Funciona parecido a la fuerza gravitatoria, solo que sabemos que la fuerza gravitatoria solo es de atracción, pero la fuerza de campo, ¿sí? La fuerza eléctrica es de repulsión o de atracción. Tiene dos posibles según los signos de las cargas, la naturaleza de las cargas. Entonces, estas fuerzas ocurren sin contacto físico. Entonces, Faraday desarrolló el concepto de campo en términos de campo eléctrico. ¿Sí? Eh, necesariamente habrá campo eléctrico cuando haya un objeto cargado presente. ¿Sí? El objeto cargado se llama fuente del campo. Si existe otro objeto cargado cerca de este primer objeto, va a aparecer una fuerza eléctrica sobre el objeto cargado que aparece. Entonces, por definición, el campo eléctrico es el cociente entre la fuerza eléctrica, entre la carga que origina el campo y el campo, dividido la carga pequeñita que pongo en proximidades de la carga que origina el campo. Dicho de otra manera, vamos a decir que la carga pequeñita se llama carga de prueba, ¿sí? Porque sabiendo o no que hay una carga presente, si yo pongo esa carga de prueba en determinado lugar y si la carga se queda quieta,
no hay campo. El campo vale 0. Pero si la carga se empieza a mover, digo, acá hay campo porque la carga está experimentando una fuerza eléctrica. Si divido esa fuerza eléctrica entre el valor de la carga que estoy poniendo para ver si hay campo o no, voy a obtener el valor del campo eléctrico. Fíjense cómo se escribe. El vector fuerza, ¿sí? Es un vector. La carga es un escalar. Y el campo es otro vector. Quiere decir que el campo está en la misma dirección, en la misma recta de acción que el vector fuerza, ya que la carga es un escalar. ¿Se acuerdan de vectores? Lo que vimos en la clase pasada, que si yo multiplicaba o dividía un vector por un escalar, me daba otro vector, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa acá. La fuerza es proporcional al campo eléctrico. Debo dividir la fuerza entre la carga de prueba para obtener el campo eléctrico. Pero existen muchas posibilidades de campo eléctrico de acuerdo al valor de la carga eléctrica. Suponiendo que la carga eléctrica de prueba sea positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Si yo tengo esta carga que supuestamente está originando el campo y esta carga es la carga de prueba, cuando la acerque voy a observar que hay una fuerza de repulsión porque ambas tienen la misma carga, ¿sí? Y el campo, fíjate, está en la misma dirección de la recta de acción de estas dos cargas, ¿sí? Entonces, el hecho es que el campo existe independientemente o no si es que existe la carga de prueba. Simplemente tiene que estar esta carga gordota presente para que haya campo, ¿sí? Ahora, si la fuerza, la carga que está originando el campo, ¿sí? Es positiva, vamos a decir que la dirección del campo es hacia afuera y sobre la carga de prueba positiva va a generar una fuerza de repulsión en la misma dirección y sentido que el campo, ¿sí? Las unidades del campo son Newton sobre Coulomb. ¿Por qué? Porque decíamos, por definición, el campo es fuerza sobre carga. Esto está expresado en Newton y esto está expresado en Coulomb. Por eso la unidad es Newton sobre Coulomb, ¿sí? Lo que decía, existe un campo eléctrico en un punto si la carga experimenta una fuerza eléctrica, ¿sí? Pero para que haya campo solamente es necesario que esté la carga gordota, no importa si está o no la carga de prueba, solamente te vas a dar cuenta si hay campo o no, si es que pones la carga de prueba y ves hacia dónde se acelera, hacia dónde se mueve, hacia dónde está yendo la fuerza que la impulsa. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, si ocurre eso, yo puedo decir que la fuerza eléctrica es multiplicar la carga de prueba por el campo. También podría hacer eso. Entonces, tranquilamente, si yo tengo un campo eléctrico y pongo una carga de prueba y multiplico por el campo, voy a obtener el valor de la fuerza eléctrica en el punto donde pongo la carga de prueba, ¿sí? Solo esto es válido para cargas puntuales. Carga puntual es aquella que tiene un tamaño insignificante, ¿sí? Entonces, si el campo es positivo, ¿sí? Si el campo es positivo, la fuerza del campo está en la misma dirección y sentido. Si el campo Q, si la carga Q es la que genera el campo, ¿sí? La fuerza y el campo están en la misma dirección. Ahora, si la carga que genera el campo es negativo, la fuerza y el campo están opuestos. ¿Sabes por qué? Porque si esto es positivo, estos dos tienen el mismo sentido. Ahora, si esto es negativo, esto va a tener signo negativo, o sea que esto va a ser contrario a la fuerza. Dicho de otra manera, si multiplico el campo por una carga negativa, esto se va a invertir. Voy a tener una fuerza en dirección contraria al campo. Y eso, fíjate, es interesante, ¿no? Porque recordemos que la fuerza de Coulomb se escribe de esta manera. Ahora, si yo divido esta fuerza entre la carga de prueba Q0, la expresión del campo, mira, queda en función de la carga que está generando el campo y se parece mucho a la fuerza de Coulomb, solo que acá hay una sola carga, ya no hay dos cargas. Entonces, la expresión del campo, ¿sí? En cualquier lugar es esta. El valor del campo yo lo puedo calcular multiplicando la constante por la carga que origina el campo y la distancia al punto donde ya yo calculo el campo. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que yo pongo una carga, ¿sí? Gorda, y en cualquier punto alrededor
¿sí? De esa carga gorda va a haber una propiedad llamada campo eléctrico que se puede calcular de esta manera. ¿Cómo se va a hacer evidente ese campo eléctrico? Poniendo una carga de prueba. Si existe campo eléctrico, esa carga de prueba se va a acelerar porque sufre una fuerza sobre ella. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, mira, dos formas de calcular el campo. Si conoces la carga que origina, la calculas de esta manera. O si conoces, ¿sí?, la fuerza que experimenta la carga de prueba, la puedes calcular de esta manera. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entonces, fíjate el detalle acá, ¿sí? Si la carga que origina el campo es positiva, la fuerza se dirige en dirección opuesta a la posición donde está Q, ¿sí? Si la carga es positiva, mira en este dibujo, ¿sí? El campo va en dirección opuesta a la dirección donde está Q, o sea, se aleja de él, sale en todas las direcciones como si quisiese alejarse. El vector apunta en dirección contraria al punto de Q, ¿sí? Donde está la carga que origina el campo. Entonces, si yo pongo ahí una fuerza, una carga positiva en ese punto, ¿qué va a experimentar? Una fuerza de repulsión. Ahora, fíjate qué pasa si la carga que origina el campo es negativa. Cuando la carga que origina el campo es negativa, el campo es un vector que va en la dirección de la carga. Es como si estuviese entrando a la carga, ¿sí? Por lo tanto, cuando ponga una carga de prueba, ¿sí?, positiva, ¿qué va a pasar? La carga de prueba va a experimentar una fuerza de atracción. ¿Ok? Entonces, en claro, las cargas positivas producen un campo saliente de la carga positiva, mientras que las cargas negativas producen un campo entrante a la carga positiva, ¿sí? Entonces, colocando la carga de prueba cercana a la carga positiva o la carga negativa, va a haber una fuerza de repulsión o una fuerza de atracción. ¿Ok? Bien. Y entonces, fíjese, en definitiva, si hay muchas cargas, por ejemplo, pongo 15 cargas, ¿cómo hago para calcular el campo eléctrico en un punto cerca de esas 15 cargas? Voy a tener que sumar la contribución de cada uno de los campos eléctricos. Quiere decir que voy a sumarlo vectorialmente, voy a encontrar la resultante de los 15 vectores campo eléctrico. Por eso es que insisto de nuevo en vectores. Entonces, este problema sí lo podemos resolver sabiendo resolver adecuadamente vectores, porque el campo eléctrico también es un vector. Así que no nos salvamos de vectores. Ahora, ¿qué pasa si tengo cuerpos de un tamaño similar a la distancia o comparativo a la distancia que separan los dos cuerpos cargados? Entonces, si esa distancia es comparativa, se dice que es un cuerpo cargado continuamente. La idea es que haya mucha carga para no poder diferenciar un electrón de otro, sino ver un continuo de carga, ¿sí? Eso es cuando hay mucha carga, ¿sí? Entonces, puede que la carga se distribuya, ¿sí?, de distintas maneras, pero hay una receta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Si tengo un cuerpo cargado de esta manera, voy a tomar pedacitos llamados una porción o un diferencial de carga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada uno de esos diferenciales de carga va a generar un campo eléctrico en un determinado punto. Fíjate, el diferencial de carga 1 genera este campo. El diferencial de carga 2 genera este campo. El diferencial de carga 3 genera este campo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que sumar, ¿sí?, estos en forma, ¿qué? En forma vectorial para obtener el campo total. Eso es lo que tengo que hacer. Pero eso, bueno, ustedes ya vieron cálculo integral y vieron cálculo diferencial, ¿no? Jovencitos. Estamos dándolo. ¿El diferencial o integral? Integral. 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 Diferencial ya lo vieron, así que bueno, saben derivar. Ok, pero yo voy a, si tomo alguna
integral se las voy a explicar bien, ¿ok? Bien, seguimos. Hágale, profe, hágale. Bien, resulta que cuando tengo, ¿sí? Tengo este campo que se origina por esto, debo expresarlo de esta manera. Mira, habíamos dicho que el campo, vamos a la fórmula atrás, habíamos dicho que el campo, ¿sí? Lo podía calcular, ¿sí? Multiplicando la constante por la carga que originaba y la distancia de la carga, de esta carga, al punto donde calculaba el campo. Ahora, ¿qué pasa si la carga es un pedacito llamado diferencial de carga? Entonces, la fórmula no difiere mucho, ¿sí? Mira, el campo, la contribución del campo, le voy a poner diferencial de campo, va a ser la constante, el diferencial de carga que origina ese campo y la distancia desde el diferencial de carga hasta el punto donde calculo el campo. O sea, es la misma fórmula, solo que cambia. En lugar de Q pongo diferencial de Q y en lugar de campo pongo diferencial de campo. ¿Qué voy a hacer? Cuando estos diferenciales de campo son muy grandes, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Hacer el límite cuando delta de Q tiende a cero, ¿sí? O sea, tomo cargas muy pequeñitas. Entonces, esto te resulta un poco más familiar, te recuerda derivada. Esto en realidad es el diferencial de Q. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que integrar, ¿sí? Todos los diferenciales de Q respecto a la distancia R. Y ahí me meto en un problema porque K por E, diferencial de Q sobre R2 en la dirección R, ahí me fregué, no sé cómo interpretarlo. El asunto es que tengo que darle una interpretación de tipo matemática. Entonces no se asusten, vamos a ver cómo resolvemos esto. Entonces, en primer lugar, ¿cómo nos deshacemos de este diferencial de Q? ¿Cómo hacemos de que aparezca? Entonces nosotros hemos dicho que la carga es muy grande y está distribuida uniformemente en el objeto, de manera de que no podemos identificar sujetos, no podemos identificar electrones. Entonces hay tres posibilidades de distribuir carga. Primero, cuando hay un volumen, la carga está distribuida uniformemente en su volumen. Se llama densidad de carga volumétrica. El concepto de densidad, ¿lo tienen presente el concepto de densidad, jovencitos? ¿Quién me puede decir qué es densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Te dice, hey, en un determinado volumen, ¿sí? Eh, ¿Cuánta masa tiene? Por ejemplo, ahí te hacen el chiste. ¿Qué pesa más, un kilo de lana o un kilo de plomo? ¿Y tú qué dices? Lo mismo. Pesa lo Es lo mismo. mismo, ¿no? Es lo Claro, mismo. porque estás hablando de masa, ¿sí? El peso se debe a la masa. Estás hablando de masa. Y un kilogramo de masa de plomo es lo mismo que un kilogramo de lana. Ahora te pregunto, ¿qué pesa más, un metro cúbico de lana o un metro cúbico de plomo? Profe, Sí, pues ahí, bueno, ahí tengo una preguntita porque a nosotros, bueno, a mí, otro profesor nos dice pues que cuando el peso es en kilogramos, a eso hay que sumarle pues lo que es el tema de la gravedad, si no estoy mal, no recuerdo exactamente, claro. porque sería como el peso que usted me está diciendo de un kilo, es Ajá. como, o sea, si le sumamos el peso a la gravedad, sería todo en realidad, todo el peso completo. En realidad, pues si es un kilo, creo que solamente es masa, pues lo que se mide. En realidad no se mide el peso exacto, si no estoy mal, creo que es así. Eh, De todas maneras son formas de interpretar. Si tú te subes a una balanza y ves 70 kilos, ¿qué vas a decir? pues uno dice que es peso, pero el profesor me explicó que eso solamente es masa. A ese peso Eh, hay que sumar lo que es la de gravedad, que es, digamos, que el tema pues, de claro. lo de la atracción, algo así me explicó él. Claro, el profesor te debe haber explicado que si interpreta eso por masa, tienes que multiplicarlo por 9.8 para que te dé tu peso en Newton. Porque, Exacto. porque Newton es la unidad de fuerza. Ahora, si te digo, hey,
tú tienes 70 kilogramos de peso. Cuando yo te digo eso, también estoy diciendo que tu peso equivale a 70 kilogramos fuerza, que es otro sistema de unidades. Pero los dos son numéricamente iguales. La masa y el peso, pero expresado en otro sistema de unidades, son numéricamente iguales. Pero volviendo a lo nuestro, ¿sí? Si sabemos que si tienen la misma masa, van a pesar lo mismo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo 1 metro cúbico de lana y 1 metro cúbico de plomo? ¿Cuál de los dos pesa más? ¿Un metro de qué, profe? 1 metro cúbico de lana y 1 metro cúbico de plomo. Pues pesan lo mismo, ¿no? Ajá, caíste. No, Por su profe, peso, no pesan lo mismo. peso también. A ver, ahora Pesan yo lo mismo te... porque metro Pesan lo cúbico mismo, lo creo que es que no que tienen, hablando sobre área. pesan lo mismo, pero no tienen el mismo volumen. No. Yo tengo Tienen exactamente un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de plomo y un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de lana. ¿Cuál vas a levantar con mayor facilidad? El el de de lana. lana. El de lana. El de lana. Entonces, ¿quién pesa más? El plomo. El plomo. Entonces, ahí viene el concepto de densidad, jovencitos. Es la masa, ¿sí?, que tiene un cuerpo por unidad de volumen. Entonces, ahí cuando comparo 1 metro cúbico de lana con 1 metro cúbico de plomo, yo sé que la lana tiene menos densidad que el plomo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la masa dividido el volumen de la lana me da un valor pequeño, mientras que la masa dividido el volumen del plomo me tiene que dar un valor grande. Y eso es el concepto de densidad. Ahora imaginen el mismo concepto, pero cuando dividamos carga entre volumen. Me dice en todo un volumen, ¿sí?, dado, si yo divido la carga, tengo algo llamado densidad volumétrica de carga o densidad de carga volumétrica, que se mide en coulomb por metro cuadrado. Pero que también tengo la posibilidad de que yo distribuya la carga o cargue un cuerpo que sea una chapa, una platina, por ejemplo, una lámina. Entonces la carga ya no, ya el objeto ya no es largo, ancho por alto, porque no tiene alto, sino tiene largo y ancho, es una superficie. Entonces, si distribuyo ahí la carga, voy a tener una densidad de carga superficial. Y eso se expresa en centímetros por metro cuadrado, fíjate. Pero también puede que ocurra que cargue un cuerpo como un hilo o un alambre delgado. Entonces ahí la carga se va a distribuir solamente en la longitud y voy a tener algo llamado densidad de carga lineal o longitudinal. Y eso va a tener unidades de coulomb sobre metro. Fíjate cómo se expresa densidad volumétrica de carga, densidad superficial o de carga superficial y densidad de carga lineal. Cierren el micrófono, jovencitos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Está pegando. ¿Ok? Entonces, este concepto de densidad de carga, según el volumen, la superficie línea, voy a usar para despejar esto. Porque si yo tomo un pedacito de cualquiera de estas tres, ya sea volumen, área o longitud, ¿sí?, ¿qué voy a tener? Una pequeñita cantidad de carga dividida una pequeñita cantidad de volumen. ¿Qué tal si multiplico cualquiera de estas por el diferencial de volumen, el diferencial de área o el diferencial de longitud? Voy a tener dq. Entonces, en lugar de integrar sobre carga, voy a integrar sobre volumen, voy a integrar sobre área o voy a integrar sobre longitud. Ustedes lo que están aprendiendo es a integrar sobre longitud. Eso es lo que están haciendo. Entonces ya me queda una integral más amigable. ¿Sí? Entonces, fíjense, si la carga está distribuida sobre un volumen, superficie de la línea, mira cómo despejo el diferencial de carga. ¿Sí? Si es para el volumen, el diferencial de carga va a ser esta densidad multiplicada por un diferencial de volumen.
Si es una superficie, la carga, el diferencial de carga, va a ser la densidad superficial por el diferencial de área. Si es longitud, ¿sí? Voy a tener que el diferencial de carga es igual a la densidad longitudinal multiplicada por un diferencial de longitud. Entonces esta integral va cambiando de cara y ya no me asusto tanto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para resolver un problema? ¿Cuáles serían? Primero, conceptualizar, hacer una representación mental del problema, imaginar cómo es el campo eléctrico producido por las cargas o la distribución de cargas. Si yo te digo, imagina el campo eléctrico producido por una carga puntual. Tú te imaginas una esfera cargada, pequeñita, y te imaginas como un erizo todos los vectores saliendo de la carga esa. Vectores que son campo eléctrico. Si te digo, imagina la carga producida por una carga puntual que es negativa, vas a imaginar todos los vectores campo ingresando a la carga, todos apuntando a la dirección de la carga. ¿Sí? Ahora te digo, imagina la carga, el campo producido por dos cargas. Entonces, necesariamente tendrás que dibujar el campo producido por una carga y el campo producido por otra y ver qué pasa cuando se suman los vectores. ¿Sí? Interesante. Ahora, debo categorizar, ¿sí? ¿Es una carga individual? ¿Un problema de una carga individual? ¿Un grupo de cargas individuales o una distribución continua de carga? Según la categoría, tú tienes una forma de reducir, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a aprovechar? Si analizamos, ¿sí? Vamos a usar el principio de superposición. ¿Cuál era el principio de superposición? Dibujábamos el campo producido por cada una de las cargas presentes individualmente, cada vector, y luego ¿qué hacíamos? Sumábamos, ¿sí? Sumábamos porque necesariamente debíamos encontrar el campo resultante. Eso es una suma vectorial. Ahora, el análisis, si es una distribución de carga continua, ahí sí debo saber cómo hacer la integral, porque esta vez ya sí me toca integrar. Voy a aprovechar si hay simetría, porque si hay simetría muchas veces no tengo que hacer tanto cálculo. Ya vamos a ver un problema donde hay simetría. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Para finalizar, verifique si la expresión del campo es coherente con su representación mental, ¿sí? Si la solución refleja alguna simetría y si varía los parámetros, verifique cómo varía el valor de lo que usted calculó, cómo varía el campo resultante si usted varía alguno de los parámetros. Fíjese, este era el problema que vamos a resolver, ¿sí? Fíjese, tengo un disco uniformemente cargado, o sea, tiene una densidad de carga así. Dice que voy a elegir este anillo, ¿sí? Que tiene una carga dQ, ¿sí? El anillo tiene un radio R y el disco tiene un radio R mayúscula. Vas a calcular el campo en el punto P, justo encima del centro de la línea que pasa por el eje del disco. O sea, esta línea es perpendicular al plano del disco. Entonces, lo primero que yo hago es, hey, si este disco produce un campo, acá voy a tomar un pedacito de carga dQ. dQ. ¿Sí? Un pedacito de carga dQ. Entonces, ese pedacito de carga dQ a esta distancia, ¿sí? A esta distancia, me va a producir un campo eléctrico así. ¿Sí? Ahora tomo otro pedacito de carga opuesto. Acá. ¿Sí? Y a esta distancia, que es la misma, ¿sí? Va a producir un campo de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjate, esta distancia es la misma que esta distancia porque estos dos están opuestos, ¿sí? Están a una distancia R en el disco y están a una distancia X en la distancia, en la dirección perpendicular.
¿Cómo es esta flechita respecto a esta flechita? Si yo sumo estas dos haciendo el paralelogramo, ¿sí? Seguramente voy a tener un vectorcito que vaya en esta misma dirección, o sea, en la dirección X. ¿Por qué? Porque fíjate, si tengo un vector así, ¿sí? Voy a tener dos componentes, esta componente, ¿sí? Y esta componente, ¿ok? ¿Sí? Este es el ángulo, ¿sí? Y este es el ángulo. Ahora, si tengo el otro vector, ¿sí? El vector que va hacia abajo, justo simétrico, lo voy a borrar. ¿Sí? Vector que vaya simétrico. El vectorcito que va hacia abajo, ¿sí? Así, ¿sí? Voy a tener esta componente y voy a tener esta componente. Ahora compara. Compara este vector con este vector. Cuando haga la suma de los dos, ¿sí? Y sume componentes, ¿cuáles componentes se van a anular? Va a dar 0 la suma. Mirando los dos dibujos. El vector que está como en el eje Y. El vector que está en el eje Y, o sea, esto, ¿sí? Esto se tiene que anular con esto. ¿Y quiénes se refuerzan? Los que están en el eje X. Por eso es que la resultante sale en la dirección del eje X. Eso es aprovechar una condición de simetría para no hacer el cálculo. Para no hacer el cálculo. Entonces, lo que tú vas a tener es simplemente que hacer la integral solamente para encontrar la componente X y sumarla nada más. ¿Sí? ¿Cómo harías para encontrar la componente X? Tú dirías, hey, mira, si este es el vector, voy a borrar parte del diagrama, ¿sí? Porque ya sabemos que las componentes X no se van. Las componentes X no se van y las componentes Y sí se anulan. Todas. Entonces, voy a borrar esto, paralelogramo voy a borrar. ¿Sí? Entonces, fíjate un detallito. Fíjate un detallito. Si este es el ángulo, ¿sí? Si este es el ángulo, le voy a poner el ángulo así. Este también es el mismo angulito, así. Entonces, ¿qué componente me va a servir? La X nada más. O sea, la componente X la voy a calcular en función de este vector llamado diferencial de E. ¿Cómo calculo el diferencial de E? ¿Te acuerdas? Diferencial de E va a ser igual, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá por DQ, ¿sí? Dividido la distancia R. ¿Qué distancia? Ah, pero hay dos R, ¿sí? Le voy a poner S, ¿sí? Voy a borrar. Voy a borrar esta. Le voy a poner la distancia S. Ah, escape. Apreté mal. Voy a ponerle la distancia S al cuadrado. ¿Sí? S al cuadrado. ¿Quién es S? Es esta, mira, es la hipotenusa, ¿sí? Ya te voy a decir por qué es hipotenusa, ¿sí? Entonces, si hago eso, ¿sí? Tengo que hacer DE en X y DE en Y, porque estoy haciendo vectores, ¿te acuerdas? Entonces, DE en X, ¿quién va a ser? Va a ser este vector DE multiplicado por ¿quién? ¿Por seno o coseno de este vector? De este ángulo, perdón. El Por el coseno. coseno del ángulo. Sí, El coseno del ángulo y el seno del ángulo. muy bien. ¿Sí? DE por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y DY va a ser DE por el seno del ángulo, como dijo el compañero. Profe, Ahora, dígame.
Dime. Profe, qué pena, profe, que me interrumpa. Estoy teniendo un poquito de problemas con la señal o yo. Bueno, tranquilo, la clase la estamos grabando. Hola, profe. Profe, estoy teniendo un poquito de problemas con la señal o yo. De todas por si. Ok, Exacto. Yo de todas formas voy a ver el video y si alguna cosa se me desconecta o algo, ya usted sabe que de pronto es por la señal. listo, ok, listo. Entonces, pregunta, ¿sí? Cuando me pregunten, encuentre el campo total, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la integral acá, como me dice, debo integrar esto y debo integrar esto, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿cuál de estas dos es distinta de 0? ¿Cuál de estas dos es distinta? Según lo que hemos visto. Y. ¿Y es distinta de 0 o X es distinta de 0? Según, X. Y no está. según lo que hemos visto acá, mira lo que estoy encerrando en el círculo, la que se anula cuando sume o haga la integral, ¿sí? Es Bien. las Y. Las Y se anulan y las X son las que se refuerzan. Entonces, esto es igual a 0. Y esto es distinto de 0. Entonces, ¿qué problema debo resolver? Debo resolver EX, ¿sí? Que va a ser igual a el campo total, el campo que yo busco, que va a ser igual a la integral de ¿qué? De DE coseno. Mira tú. Mira qué bonito. ¿Sí? Y el asunto ahora es darle valor a coseno. Coseno es esto, mira, S. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, debo hacer esta integral nada más. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Sabemos que hemos perdido la componente Y. Solo nos queda la componente X. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a saber quién es DQ y tenemos que saber quién es S al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Bien. Jovencitos, voy a borrar parte de lo que escribí. Voy a borrar esta parte. Esto. Voy a borrar esto para que me dé lugar. ¿Sí? Entonces, hey, fíjate el detalle. Fíjate el detalle. Fíjate en este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que viene hasta acá. Yo voy a tener un triángulo. ¿Sí? Voy a tener un triángulo rectángulo. ¿Sí? Que es así, mira. Es este triángulo. Este es el ángulo. ¿Sí? Esto vale X, ¿sí? Esto vale R y esto vale S. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué relación hay entre los tres catetos, jovencitos? ¿Qué relación hay entre los tres catetos? ¿Quién se acuerda? Un triángulo, rectángulo. Pitágoras. Pitágoras, muy bien. S al cuadrado es igual a ¿qué? A R al cuadrado más X al cuadrado. Muy bien. ¿Y me sirve S al cuadrado? Sí, porque va acá, mira, va acá. O sea, ya tengo K por ¿quién? Por raya de fracción, R al cuadrado más X al cuadrado. Tengo eso. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué tengo? Ya encontré ese. Me falta encontrar DQ. Fíjate qué va a pasar. Dice DQ está en este anillito. ¿Sí? ¿Qué pasa si agarro un cuchillo y corto y extiendo el anillo? ¿Cuánto vale la superficie de
es como si agarrases una rodaja de cebolla, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo es una rodaja de cebolla cuando comes una hamburguesa? Es anillo dentro de anillo, dentro de anillo, dentro de anillo, ¿no? Bueno, coge un pedazo, un anillo de cebolla, córtalo y extiéndelo. ¿Cuál es su longitud? Su longitud es X. 2pi por r. La longitud de todo el anillo es 2pi por r. Pero también tiene un espesor de r. Entonces, el área del anillo va a ser 2pi por r, que es la longitud del anillo, multiplicado por dr, que es el espesor del anillo. Pero nosotros sabemos que la densidad de carga superficial es igual a ¿qué? A dq, ¿sí? A dq dividido dA, ¿sí? Entonces, este Q minúscula, ¿sí? Entonces, dA va a ser 2pi por R, dr, que es la superficie de este circulito. Entonces, mira qué voy a hacer. Voy a pasar el dA a multiplicar a esta densidad de carga, ¿sí? Es esta, mira, esta densidad de carga. No pude hacer bien el dibujo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que dQ, ¿sí? Va a ser igual a la densidad superficial de carga multiplicado de A, pero de A es 2pi R diferencial de R. Entonces, en limpio, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar una densidad de carga y acá me queda 2pi R diferencial de R. Mira, qué bonito, ¿sí? Pero recuerda, este es el campo total. ¿Qué voy a calcular? Tengo que calcular EX, que es lo que me queda, ¿sí? Esto. Debo multiplicar esto por el coseno, ¿sí? O sea, ¿qué voy a tener? Voy a tener DEX, que es igual a DE por el coseno, ¿sí? Por el coseno. O sea, voy a repetir esto, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Lo voy a escribir de esta manera, mira, 2pi sigma K, ¿sí? Y acá voy a poner R diferencial de R, ¿sí? Sobre R a la 2 más X a la 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Pero me falta el coseno. ¿Cómo hago para encontrar el coseno de este ángulo, jovencitos? Usa este triángulo, este mismo triángulo rectángulo. ¿Cómo hago para encontrar el coseno de este ángulo? ¿Te acuerdas? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? O sea, X sobre S, ¿sí? X sobre S, ¿ok? Coseno del ángulo, coseno del ángulo, coseno del ángulo es igual X sobre S, ¿sí? Voy a poner acá X sobre S, pero no me conviene poner S porque tengo que expresar a S usando esta cosa. S al cuadrado era la suma de los cuadrados. Ahora, si quiero S sola, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar esto como raíz cuadrada. Entonces acá voy a poner raíz cuadrada ¿de qué? ¿De qué? Uy,
de, M al cuadrado más al cuadrado. muy bien, más x al cuadrado. Ey, 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 cierren el micrófono, ey. ¿Ok? Bien. Entonces, mira, ¿sí? Si yo hago la integral, directamente acá me va a quedar. Si hago la integral, acá me va a quedar EX. Ahora no quiero funcionar esto. Si hago la integral, entonces acá me va a quedar la integral de esto, pero fíjate, diferencial de R. ¿Sí? Pregunta. ¿Qué método de integración conoce? Incluso puedes adecuar. Recuerda que cuando haces la integral debes adecuar para buscar un método de integración. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Todo lo que sea constante sale fuera de la integral. ¿Quiénes salen fuera de la integral? 2pi, esto, sigma, k, incluso x, porque x no cambia. Lo que cambia es r, porque tienes que abarcar toda la platina. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar ex igual. ¿Quién salió? 2pi. Señora, ya sé, gracias. 2pi. ¡Ey! Cierren el micrófono. Sigma k x. ¿Sí? Y adentro de la integral te queda r, diferencial de r. Y abajo, ¿cómo hago para juntar esto con esto que tienen el mismo tamaño? Será, si pongo esto que sea a la 1, ¿sí? Y esto que sea a la 1 medio, yo voy a tener esto, mira. Voy a tener ahí x a la 2 más x2, perdón. Voy a tener r a la 2 más x2, ¿sí? x2. Esto tranquilamente, 1 puede ser 2 medios, ¿sí? Multiplicado por la raíz, que la raíz es r a la 2 más x2 a la 1 medio, a la 1 medio. Entonces, si voy a hacer la multiplicación de una misma base, ¿qué me queda? Me queda x a la 2 más r2. ¿Y qué tengo que hacer con los exponentes? ¿Qué pasa cuando hago la multiplicación de la misma base y tengo distintos exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suman. Entonces, tengo 3 medios. ¿Sí? Entonces acá me queda r a la 2 más x2 todo a la 3 medios. Y esa es la integral que tengo. ¿Qué métodos conocen, jovencitos de integración? Ustedes que ya van avanzando a velocidad. ¿Qué método de integración aprendieron? Jovencitos. A ver. Nación por partes. Integración. Pero antes no vieron sustitución o cambio de variable. ¿Vieron eso? Yo creo que sí. ¿Vieron sustitución? Y esta es una integral que va por sustitución. Mira, ¿qué sustitución voy a usar? Voy a decir que r a la 2, ¿sí? Más x a la 2, ¿sí? Es igual a u, ¿sí? Y diferencial de u, ¿quién será? ¿Qué tengo que hacer para encontrar diferencial de u? Derivar. Derivar Derivar. 2R más 2X. No, x a la 2 es constante. Recuerden que x a la 2 es constante, como tener un 2 al cuadrado ahí. Entonces me queda 2r, ¿sí? Diferencial de r. Y mira, se te apareció la virgen porque acá aparece r, diferencial de r.
En consecuencia, diferencial de u sobre 2 es igual a r diferencial de r. Mira, se te apareció la Virgen. Ya lo integraste. ¿Qué va a quedar? Voy a borrar acá, ¿sí? Voy a borrar acá para seguir haciendo la integral. Bien, ahora no quiero, ahí está. Borrar, voy a borrar esto. Si voy a integrar, voy a decir que EX, ¿sí? Va a ser igual a qué? Ya que queda 2pi, lo que quedó afuera, ¿no? Sigma K. Y dentro de la integral que me va a quedar u a la 3 medios, ¿sí? Mira de bonito, u a la 3 medios, y arriba me queda diferencial de u sobre 2. ¡Qué hermoso! Y tú sabes bien que ese 2 sale acá y se va a simplificar con este 2, porque esto sale dividiendo, ¿no? Y me queda pi sigma k, y me queda la integral de u a la menos 3 medios, ¿sí? A la menos 3 medios, ¿sí? Diferencial de u. ¿Ok? Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago ahí? Integro, ¿sí? Integro, ¿sí? Este podría ser un camino, ¿sí? Este podría ser un camino errado. Te va a dar un resultado, ¿sí? Te va a dar un resultado, pero el resultado es errado. ¿Sabes por qué? Porque yo los induje a error, deliberadamente. Jóvenes, si yo quiero hacer la integración, ¿sí? Acá no es que R va a valer infinito, no me va a dar cualquier función de R. Me tiene que dar, ¿sí? Perdón, cualquier función de campo. Me tiene que dar una función donde abarque toda la placa, ¿sí? Toda la placa, ¿sí? Yo me voy a quedar, ¿sí? Yo me voy a quedar con esta integral, ¿sí? Es más, me voy a quedar con esta integral, ¿sí? Y hacer esto está mal. ¿Saben por qué? Porque acá no es una integral común. Si yo tengo que tener en cuenta el campo en algún momento no es que la placa sea muy grande. Tengo que integrar entre un límite que es 0, por eso hablaba de la cebolla, ¿sí? Lo que está acá, ¿sí? Contribuye al campo, ¿sí? Pero lo que está acá contribuye al campo y lo que está afuera contribuye al campo. Entonces, cuando vaya a hacer esta integral en particular, debo olvidarme del método de integración común. Muchas veces el error conduce a eso. Entonces, ¿qué sería el método de integración correcto? Borro, borro acá. No, eso estaba bien, ¿sí? Esto está mal, eso está mal. Lo que tengo que hacer acá, jovencitos, es integrar a R, pero tengo que hacer una integral definida, cosa que ustedes no han visto y que tengo que enseñarles a hacer, ¿sí? Una integral definida entre R, ¿sí? Que vale 0 hasta el radio total, R mayúscula, ¿sí? O sea,
Si yo voy a hacer eso, el paso previo que tengo que hacer es EX, ¿sí? EX va a ser igual a 2pi sigma K X, pero acá cuando haga la integración, va a ser la integración entre 0 y R mayúscula, que es una integral definida. ¿De quién? De R diferencial de R, ¿sí? R2 más X2 a la 3 medios. 3 medios. Ahora sí, tú puedes emplear cualquier método de integración, ¿sí? Encuentra la antiderivada de esto, pero cuando vayas a expresar ya no es una función, sino es es un valor numérico, donde ese valor numérico sale de evaluar la antiderivada en R y restarle la antiderivada evaluada en 0. Supongamos que hicimos ese cambio de variable, ¿sí? Supongamos, hagamos esa integral para ver cómo da, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho que era U? U era igual a ¿qué? A R a la 2, ¿sí? Más X a la 2, ¿sí? Y du sobre 2 daba R de R, ¿sí? Por lo tanto, si hacíamos el cambio de variable acá, solo voy a hacer la integral nada más, ¿sí? La integral me daba un medio, ¿sí? De U a la menos 3 medios, ¿sí? Diferencial de U. Si hago esa integral, me va a quedar un medio, ¿sí? De U. A esto tenía que sumarle 1, ¿sí? Tenía que sumarle 1 y dividir entre lo que me quede. Si a menos 3 medios le sumo 1, ¿cuánto me da? Jóvenes, a menos 3 medios le sumo 1. ¿Qué me da? Jovencitos, 3 medios. a me- Claro, a- 3 medios, ¿no? a- Positivo. si a menos 3 medios le sumo 1, ¿cuánto me da? ¿No me da menos un medio? Y acá tenía que dividirlo entre un medio. ¿Sí? Así era. Y acá tenía que poner signo menos todavía. Ahí, menos. Entonces, esto me va a dar, ¿sí? Menos U a la menos un medio o menos 1 sobre U a la un medio. Así. ¿Sí? O sea, esto si U valía R a la 2, ¿sí? Menos 1 sobre raíz ¿de quién? De ¿qué? De R a la 2 más X a la 2. Ese es el valor de la integral, esa es la antiderivada. Pero esta antiderivada la tengo que evaluar en R mayúscula y en 0. ¿Sí? O sea, voy a tener menos 1 dividido R mayúscula a la 2 más X a la 2, ¿sí? Más, porque menos por menos se hace más, ¿sí? O sea, debo hacer menos la antiderivada evaluada en 0. Pero como hay un menos aquí, se hace más. 1 sobre X. Mira de bonito. ¿Por qué? Si esto es 0, me queda raíz cuadrada de X al cuadrado y eso da X. Entonces, el resultado es 2pi, ¿sí? Sigma K X multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 1 sobre X menos 1 sobre raíz
de R mayúscula a la 2 más X a la 2. Mira cómo dio el resultado. Si nosotros hacíamos la integral tal como la estábamos haciendo a ciegas, no íbamos a llegar a un resultado donde varíe respecto de X. ¿Sí? Y esto es una función de X. Mientras más lejos se vaya, ¿sí? El campo se va a hacer cada vez más pequeño. Pero una cosa interesante, el campo, ¿sí? Está siempre en la misma dirección de X. O sea, no se aparta de la dirección de X. No es oblicuo, sino es en la misma dirección de X. Va en el mismo, apoyado sobre el eje X. Problemas como estos van a encontrar muchísimos, muchísimos, y hay aplicaciones, hay tutoriales donde le dicen cómo resolver, pero el asunto es que hay que estar pilas para no meter la pata. ¿Les pareció feo el problema? Sí. Muy feo el problema. Para que vea. Tampoco, ¿verdad, profesor? Sí, pero ¿saben qué es lo que los envolvió? No es la idea física, sino es la matemática. La matemática acá, jovencitos, es pesada. Entonces, eh, cuando vaya, les envíe a hacer problemas, voy a tratar de enviarles problemas amigables como para que no se embarren con esto. Sí, profe. No nos ponga en clase uno facilito y nos va a mandar para la casa. No. Yo lo voy a tratar según lo que yo di, pero tampoco es cuestión de matar gente, ¿sí? O sea, te voy a exigir, si tengo que exigirte el 100%, te voy a exigir un 70%. Así. Bien. ¿Seguimos? Seguimos. Vale. Y entonces, veamos lo que es una línea de campo eléctrico. Esto es un poquito más amigable, ¿sí? Un poquito más amigable, porque una línea de campo eléctrico es una representación, no es algo real, ¿sí? Es una representación que nos sirve para identificar o representar gráficamente al campo eléctrico. Se dice que en esa representación el vector campo eléctrico es tangente a la línea de campo en cada punto de la línea. Entonces, la línea tiene una dirección que es la misma que la del vector campo eléctrico en todos los puntos, ¿sí? Ahora, la cantidad de líneas por unidad de área me dice cuán fuerte es el campo en una determinada región. Fíjense este dibujo. Esto vendría a ser una línea de campo, ¿sí? Todas estas son líneas de campo, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una superficie A y una superficie B, ¿sí? Entonces, cuando tienes una superficie A y tienes muchas líneas atravesando esa superficie, vas a decir que la intensidad en el campo, en la región A, es más intensa que en aquella región donde tengas menos densidad de línea de campo. Fíjate, vamos al concepto de densidad de superficie. Esta superficie es más pequeña que esta. Entonces, acá, a pesar de que tengo el mismo número de líneas de campo que la atraviesan, al ser más pequeña esta superficie, por acá hay mayor densidad de líneas de campo que por acá. Por lo tanto, acá el campo es más intenso. Si quieres verlo de otra manera, es cuando las líneas de campo estén muy cercanas, quiere decir que el campo es muy intenso. Cuando las líneas de campo estén muy alejadas una de las otras, quiere decir que el campo no es intenso. ¿Sí? Una línea de campo puede hacer esto, mira. La línea de campo siempre van a ser líneas, ¿sí? Paralelas o casi paralelas, pero nunca se van a juntar. Esto no pueden hacer, dos líneas de campo no pueden hacer esto, mira. ¿Sí? Eso no pueden hacer dos líneas, nunca pueden entrecursarse. O una línea de campo nacer acá y volver al mismo lugar y morir. Tampoco. Las líneas de campo se dibujan siempre paralelas. ¿Sí? Cuando se dice que cuando el campo es uniforme, se dice que las líneas de campo son paralelas. ¿Sí?
Cuando el campo es uniforme, las líneas de campo son paralelas acá y acá siempre van a estar a la misma distancia, quiere decir que el campo acá tiene un valor y acá tiene el mismo valor. Cuando las líneas de campo son de esta manera, ya no es uniforme el campo, porque el campo acá es más intenso que acá. Cuando las líneas están juntas, el campo es intenso. Cuando las líneas están separadas, el campo es más débil. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces veamos algunas características de la línea de campo. Por ejemplo, la línea de campo para cargas puntuales positivas. Si el campo es producido por una carga positiva, las líneas de campo se van a dibujar radialmente, ¿sí? Y el campo es como si saliese de la carga, ¿sí? La línea de campo es como si saliese del campo y como el campo es tangente a la línea de campo, va a tener la misma dirección, ¿sí? En cambio, si tengo una carga negativa, las líneas de campo están entrando a la carga negativa, ¿sí? Entrando a la carga negativa. Y el campo es como si estuviese apuntando en la dirección de la carga negativa. Hay una cosa interesante, ¿sí? Resulta que la cantidad de líneas de campo que entran o que salen o entran a una carga va a depender del número de cargas que haya acá. Si acá hay 5 cargas, debo dibujar 5 líneas de campo que están saliendo. Si acá hay 7 cargas, debo dibujar 7 líneas de campo que están entrando. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque vamos a decir que una línea de carga nace siempre en una carga positiva y muere en una carga negativa. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Si la carga es negativa, entonces las líneas de campo se dibujan entrando. Y las líneas que entran, solamente debo dibujar la cantidad de líneas de campo igual a las cargas que estén depositadas en este punto. 10 líneas de campo, 10 cargas hay acá. Bien. Entonces, ¿qué reglas debo tener? En primer lugar, ¿sí? Comienza en una carga positiva y termina en una negativa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hay exceso, si las dos cargas, la positiva y la negativa, tienen igual valor? De acá sale el mismo número de líneas de campo y acá entra el mismo número de líneas de campo que salió acá, porque estas dos cargas tienen la misma cantidad de cargas, solo que son de distinto signo, ¿sí? Esto se denomina dipolo. Ahora, en caso de que una carga, ¿sí?, sea distinta a la otra, evidentemente algunas líneas de campo, por ejemplo, si la carga positiva, ¿sí?, es mayor que la negativa, de la positiva salen la cantidad de líneas de campo igual a la carga positiva, pero en la carga negativa, solo pueden entrar la cantidad de líneas de campo igual al valor de la carga negativa. ¿Y qué pasa con con las líneas de campo que nacieron en la carga positiva? Tienen que terminar en algún lugar distinto a la carga negativa. O sea, esas líneas de campo se pierden en algún lugar del universo, ¿sí? Entonces terminarán infinitamente lejos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero decir. La cantidad de líneas dibujadas que salen de la carga positiva o llegan a la carga negativa son proporcionales a la magnitud de la carga que está presente. Dos líneas de campo no pueden cruzarse, ¿sí? Las líneas de campo no son objetos materiales, solo son una representación gráfica del campo eléctrico, para describir el campo eléctrico. Si yo digo que el campo eléctrico es tangencial, mira en el dibujo del dipolo. ¿Qué es un dipolo? Un dipolo es aquella estructura donde tengo igual carga positiva que igual carga negativa. Ahora, si digo que el campo es tangente a la línea de campo, mira cómo voy a dibujar el campo. Acá lo voy a dibujar de esta manera, así mira. Acá que está más cerca lo voy a dibujar un poco más grandecito. Acá que está mucho más cerca se va a dibujar grande, pero siempre tangente. ¿Cómo dibujo? ¿De dónde sale este campo? ¿De dónde sale este campo? De lo siguiente, ¿Cómo, mira. cómo?
¿De dónde sale este campo en particular? De lo siguiente, mira. Este va a producir un campo en esta dirección. ¿Sí? E1, llámale E1. ¿Sí? Y recuerda que este es un campo saliente. ¿Sí? La positiva, un campo saliente. Y la negativa, un campo entrante. Entonces voy a dibujar un campo en esta dirección. Cuando sume vectorialmente esos dos campos, me tiene que dar exactamente este campito que dibujé acá, ¿sí? Ese campito. Y tiene que estar dibujado tangente a la línea de campo. Entonces, yo cuando dibujo un campo en cualquier punto, puede ser acá, debo verificar que el campo producido por más el campo producido por me dé un vector tangente a esa línea de campo. Ahí. O así ve, más grande. ¿Está claro eso? En todo punto, ¿sí? En todo punto, el campo producido en ese punto es la suma de los campos producidos por más el campo producido por suma vectorial, jovencitos. No suma escalar, suma vectorial. ¿Está claro el concepto? Entonces, fíjate. Esa que está dibujando ahora sería la resultante de los dos. Muy bien, muy bien. Entonces, si yo tengo, ¿sí? Dos cargas positivas, fíjate que de ambas salen, ¿sí? Líneas de campo, pero no hay cargas negativas donde entrar. Entonces, todas estas cargas se pierden en el infinito. Ahora, si yo te pregunto, ¿en qué lugar el campo es más intenso? ¿A, B o C? ¿Qué me dirías? Diría que en A. En A, porque mira, en esta región, a ver dónde está. En esta región, ¿sí? Hay más líneas de campo, ¿sí? En B, el campo está menos. Y acá hay menos líneas de campo, a pesar de que acá el campo debería ser nulo en el centro, ¿sí? Acá es menor y acá es mayor, ¿sí? Ahora, fíjate qué pasaría si tengo, eh, más cargas acá que acá. Por ejemplo, mira, acá es 2 veces la carga de acá. ¿Cuántas líneas de campo salen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más o menos, ¿no? De nuevo, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 líneas de campo, ¿sí? Estos vale 16, ¿sí? Pero fíjate que acá tengo la mitad de cargas negativas que cargas positivas tengo acá. ¿Cuántas líneas de campo entran acá? Entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas de campo. O sea, si salieron 16 de acá, a la negativa solo pueden entrar 8, no más. El resto se perdió en el infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se perdieron en el infinito. Y solo acá a la negativa entraron 8. Esa es una de las características de la línea de campo. ¿Ok? ¿Dónde es más intenso el campo? ¿Entre cargas o por acá afuera? Pregunta. Jovencitos, ¿dónde sería más intenso el campo? Entre las... ¡Ay, se fue! Entre cargas, bro. Entre cargas, porque mira, están más cercanas las líneas de campo unas de otras y acá fuera están más lejanas las líneas de campo. Acá el campo es menos intenso, acá el campo es más intenso. Entonces, cuando veas una representación de línea de campo, puedes saber dónde es mayor el campo, dónde es más intenso, dónde es menos intenso. Ahora, saber aproximadamente el valor de las cargas que está generando las líneas o absorbiendo las líneas para tener una relación y decir, acá hay más carga que acá, o acá hay más carga que este otro lado. Entonces, las líneas de campo pueden servir para eso, ¿sí? Para darnos idea de cómo resolver el problema. Y entonces, veamos el movimiento de una partícula cargada. Supongamos un campo uniforme. ¿Por qué decía que el campo era uniforme, jovencitos? Mira el dibujito.
Porque decía que el campo era uniforme. A ver, jovencitos, ¿por qué el campo es uniforme? A ver, el dibujo les está dando una pista. Tienen las mismas distancias. Bien, son paralelas, la línea de campo son paralelas. Fíjate que en el dibujito, ¿sí? En el dibujito, ¿sí? Hay una placa positiva y hay una placa negativa, ¿sí? Las líneas de campo salen de la placa positiva y mueren en la placa negativa. Mira, ¿cuántas cargas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cargas positivas. ¿Cuántas cargas negativas hay? 12 también. Entonces, hey, están enfrentadas por simetría, estas líneas de campo no se alejan ni se acercan, son paralelas. Entonces digo que el campo dentro de este par de placas es uniforme. Eso nos va a servir para un montón de cosas, porque el campo uniforme es algo idealizado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, ¿sí? Resulta que cuando suelto, ¿sí? Suelto acá una partícula cargada que entra con una determinada velocidad horizontal, ¿sí? Resulta que acá en medio la partícula se va desviando. ¿Por qué razón se desvía? ¿Qué pasaría si meto una carga positiva con una determinada velocidad? Se va a desviar hacia arriba y va a salir. ¿Qué figura describe, qué figura geométrica describe el movimiento de la partícula? ¿A qué te recuerda? De mecánica, de física mecánica, ¿a qué te recuerda el movimiento de la partícula? Movimiento semiparabólico. Excelente, se ha comportado como movimiento semiparabólico, pero ahora mira, si lo tomamos como caída, esto estaría cayendo, ¿no? O sea, semiparabólico es la suma de un movimiento en X con velocidad constante y un movimiento en Y acelerado, ¿sí? Acá estaría cayendo la carga. ¿Y qué pasaría si pongo una carga positiva? El chiste es que cae para arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, si hay un campo acá y actúa sobre esta carga, necesariamente va a haber una fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. Si esto es negativo, si esto es negativo, la placa Busca lo positiva, opuesto. miércoles. Si esto es negativo, la carga positiva va a atraer hacia ella, hacia abajo, a la carga negativa que está pasando. Pero a su vez la carga negativa de acá arriba va a repeler a esta carga negativa haciendo que se vaya para acá. Entonces hace ese efecto. El doble efecto hace que se curve la trayectoria. Bien. Entonces, sobre esa partícula actúa una fuerza eléctrica. Habíamos dicho que la fuerza eléctrica es a la carga, esta carga multiplicada con el campo eléctrico. Pero como se desvía, aparece una aceleración. Actúa la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y eso es lo que vamos a usar. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular con qué velocidad sale. ¿Sí? ¿Se acuerdan de tiro parabólico? Damos clase. Hey, alguien tiene abierto el micrófono ahí y ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Se supone que hasta las 8. ¿Qué hora es, jovencitos? 6:41, todavía, no se queje. ¿Sí? Entonces recuerde, ¿sí? En X,
era movimiento rectilíneo uniforme y decías que X era igual a velocidad en X, ¿sí? Dividido el tiempo. Y en Y decías, Y es igual a V0 Y por T menos un medio, ¿sí? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si esto entra con velocidad en X, esto vale 0, porque la velocidad en Y acá no hay, solo hay velocidad en X. Entonces, ¿cómo puedo averiguar este tiempo? Este tiempo es el tiempo necesario para hacer esto o el tiempo necesario para cruzar esta distancia L. Entonces, cuando cruza esta distancia L con esta velocidad en X, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Voy a tener T igual a ¿qué? ¿Sí? Igual a X, ¿sí? Bx sobre T, o sea, esta velocidad Bi sobre L, que es la longitud de la placa. L, ahí está, L. ¿Sí? Pero yo podría saber cuánto cayó, ¿sí? Y yo sé que esta aceleración va hacia abajo porque es una fuerza de atracción. Entonces, fíjate que la distancia que cayó va a ser igual a un medio, ¿sí? Un medio. Si yo despejo de acá la aceleración, voy a tener Q por E, ¿sí? Que es este campo, por Q, que es esta carga, dividido, ¿sí? Dividido la masa de la carga. La masa de la carga. Eso despejado de acá arriba. Multiplicado por el tiempo al cuadrado. La velocidad con la que ingresa sobre la longitud, todo al cuadrado. Y si te pregunta cuál es la velocidad con la que salió, dices, hey, mira, en Y vale la velocidad en Y, ¿sí? Es igual a la velocidad en 0 en Y, ¿sí? Más aceleración por tiempo. ¿Sí? Y en este caso, como es hacia abajo la fuerza, ¿sí? La fuerza es hacia abajo, voy a decir menos A por T. Acá voy a borrar y voy a decir menos A por T. Ah, no era eso, no era lo que iba a borrar. Menos A por T. Esta es 0, la velocidad en Y vale 0. Recuerda que solo hay velocidad en X cuando entra, ¿sí? Entonces la velocidad en Y, con la que sale esta, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A menos A por T, o sea, menos, ¿sí? Q por E, ¿sí? Sobre M, ¿sí? Por T, que es la velocidad de ingreso, sobre L, ¿sí? Y sabemos que es hacia abajo, así que tienes que ponerle en la dirección J negativo. Si quieres hacer vector, en la dirección J negativo. Entonces tendrías que hacer esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada, para saber el módulo de esta velocidad. Porque recuerda, acá la velocidad Vy es 0 y acá la velocidad Vy va así. Esta es esta Vy. Sabes que acá va una Vi. Es la misma con la que entró. En X no cambia, la que cambia es la velocidad en Y. Entonces tendrías que hacer Pitágoras para obtener B. ¿Ok? Bien, ¿qué sigue? Ah, no, y acá está la explicación. Yo lo he resuelto y ahí está la explicación. ¿Sí? Entonces,
Si la carga que ingresa es positiva, tendrías que cambiar porque la aceleración ya no sería negativa, sería positiva y iría hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. Si seguimos avanzando, terminamos, jóvenes. Terminamos. Bien. Bien, terminamos, jovencitos. Bien, bien. Dejo de grabar, a ver dónde estamos. ¿Dónde estamos? Acá. Dejamos de grabar y tú dices que en el chat se puede recuperar los. Tú dices que en el chat